Bueno, el tema que nos toca ver hoy es MongoDB, que es un tema que nos estábamos dando hasta el año pasado, y es un tema que no va a entrar en el parcial, pero está muy bueno que ustedes lo vean este tema porque es un modelo de base de datos que se está usando mucho en la actualidad para algunos casos muy puntuales. Por ejemplo, Rectorado utiliza este motor de base de datos, bueno, no sé si específicamente MongoDB, pero utiliza una base de datos no relacional para buscar, por ejemplo, en PDF. Entonces ellos, por ejemplo, cargan todas las resoluciones que tienen, digamos, en un servidor y después hacen la consulta en forma dinámica. Y es mucho más rápido y es mucho más eficiente que hacerlo con una base de datos tradicional, sería MySQL o Pobre. Hay hay muchas críticas por ahí con los motores de base de datos no relacional. Una de ellas es que eh, creo que dice base de datos no relacional, pero el no relacional no significa que no incluya el relacional. O sea que, por ejemplo, MongoDB, aparte de las características de ser una base de datos no relacional, que es la que hoy le voy a mostrar, también tiene algunas características que no lo van a ver ustedes en esta materia, pero también las pueden utilizar como una base de datos relacional y trabajarla con archivos, con registros y filas, columnas, digamos, así como lo trabajaban con Pobre, ¿no? Eh, pero de todos modos es una herramienta muy interesante que ustedes, si la aprovechan, digamos, pueden, para algunos casos puntuales la pueden aplicar, digamos, y van a tener muchos mejores resultados que aplicarla con una base de datos relacional. Bueno, entonces, ¿qué son las bases de datos no SQL? Dice que son bases de datos que, como le digo, no son SQL, pero pueden incluir al modelo relacional y que se caracterizan porque pueden tener capacidad de manejar una muy alta carga. O sea, pueden manejar mucha cantidad de registros y de forma muy rápida, ¿no? Imagínense ustedes que tengan que buscar en una base de datos relacional que no se puede estar en Pobre y tienen que buscar y cargar un millón de fotos. Entonces buscar dentro de ese millón de fotos puede llegar a ser complicado, digamos. Mientras que si lo hacen con una base de datos no relacional, como están específicamente diseñadas o creadas para eso, tienen muchos beneficios. Bueno, son los que vamos a ver ahora. Permite el almacenamiento escalar horizontal, es decir, que si se incorpora nuevas computadoras en vez de equipo más potente, esto es el escalamiento vertical, digamos. Esto de incorporar equipos más potentes son los que se suele hacer con la base de datos relacionales. El ejemplo clásico es hacerlo con Oracle. Cuando ustedes ven que el motor de base de datos en Oracle se pone muy pesado, lo que se hace generalmente es se agrega un nuevo servidor al, a- para que trabajen en forma de un clúster y solucionan el problema, digamos. Acá, en cambio, por ejemplo, pueden ustedes utilizar un almacenamiento escalar horizontal que es diferente, ¿no? También permite hacer lenguaje de consulta simple, que algunas de las consultas las vamos a ver ahora al final de este tema, digamos, pero sin utilizar los join, que son los clásicos de los motores de base de datos relacionales. De todos modos, recuerden, digamos, que muchos de la base de datos no SQL también permiten trabajar de forma relacional, ¿no? Pero eso no lo vamos a trabajar nosotros, digamos, nosotros vamos a trabajar la base de datos no SQL en forma pura o nativa. Eh, Cuando también podemos usar una base de datos no SQL cuando hacemos un cambio de esquema frecuente, o sea, cuando no tenemos una estructura claramente definida como es como el motor de base de datos relacional con el que ustedes ya vienen trabajando. Y a diferencia de los sistemas manejador de base de datos relacionales, dice que soporta alta carga con operaciones de consulta de estructura de datos predefinida, o sea que ya las consultas como que ya las tienen incorporadas y pueden ser mucho más rápido hacerla en una base de datos no SQL que en una base de datos relacional tradicional. Y también tiene un lenguaje de consulta incorporado en muchos casos, que es el SQL, que es lo que ustedes venían viendo, ¿no? La base de datos no SQL se clasifican en varias, digamos. Fíjense, hay bases de datos que son Store Key Value, que son una tabla hash. Una tabla hash es como una tabla indexada, una tabla con
con un índice, donde hay una clave única y un puntero, un elemento de dato en particular. Es algo similar a lo que ustedes veían, por ejemplo, en la estructura de datos, cuando trabajaban con punteros. Hay column family vectores, donde hay claves que apuntan a varias columnas, y las columnas se organizan por familias de columnas. Hay bases de datos documentales, que es una colección de documentos que contienen colecciones de clave-valor. Por ejemplo, cuando lo que yo les decía, que por ejemplo pueden tener varios PDF apuntados, varios PDF trabajando en este tipo de bases de datos documentales. Pero puede no ser simplemente PDF, sino que también puede ser trabajar con gráficos. Entonces, para ese tipo de casos, les conviene utilizar una base de datos no SQL. Y hay base de datos gráfica, que es un modelo grafo flexible que puede escalar entre máquinas, ¿no? Este es por el tema de cómo se organiza. Bueno, antes de empezar de lleno con el tema, quiero que ustedes vean cuáles son eso ya lo vimos ya la primera clase, pero vean en qué posición está MongoDB relacionada. eh, Pueden ver el gráfico, ¿no? Y MongoDB en qué posición está. Bueno, fíjense, lean ahí, dice MongoDB es una base de datos documental, y fíjense que las cuatro primeras son bases de datos relacionales, ¿no? Pero también observen que de agosto de 2021 a agosto del 2020, el uso de la base de datos no relacionales como MongoDB creció un 52%. Y otras bases, como por ejemplo SQL Server, fíjense que disminuyó casi en un 100%, ¿no? O sea que tiene mucha influencia, digamos, hoy en día. Y yo creo que en momentos se va a hacer como un mix, digamos, que la base de datos no documentales, como está ahora, digamos, van a brindar muchas más opciones de base de datos relacional y va a ser mucho más grande, digamos. ¿Estamos? Pero es algo que se está usando bastante. Fíjense que Pogre, que es la que ustedes están viendo, aumentó en un 40% su uso. Esto es como para que tengan una idea, digamos, sobre los motores de base de datos que se están usando ahora, digamos. Hasta acá tienen alguna duda, chicos, de esta parte. Esto es más o menos lo que ustedes vieron en la primera clase, cuando vimos un poco de teoría de lo que era las bases de datos no SQL, ¿no? Todo lo que ahora lo vamos a ver en una práctica y con algunos ejemplos que ustedes van a tener que trabajar en la práctica. Hasta ahora, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Están ahí? Bueno, igual escuchen, esto por el momento no se lo va a pedir en un parcial, digamos, este tema, pero está bueno que lo practiquen, por eso estaría muy bueno, digamos, que hagan el práctico y planteen las dudas y vean cómo pueden trabajar una base de datos no SQL, digamos, porque capaz que fíjense, si de cada 5 bases de datos, de las 5 primeras, una es no SQL, es muy probable que ustedes en su profesión, digamos, tengan que trabajar en algún momento con una base de datos no SQL, o tengan que elegir en algún momento si trabajar con una base de datos relacional o una base de datos no SQL. Entonces está bueno, digamos, que vean cuál es la diferencia que hay. ¿Vamos? Igual si tienen alguna duda, pregunten. Fíjense, ¿qué es MongoDB? Acá, si ustedes hacen clic donde está subrayado, generalmente manda al link a la página donde se obtuvo eso, digamos. Así que si ustedes quieren por ahí consultar, por ejemplo, acá dice MongoDB es un sistema de base de datos multiplataforma orientado a documentos escritos en C++. Si hacen clic acá, pues van a ver, digamos, quién es el autor, digamos, que dijo eso. ¿No? Esto es como para que ustedes vean, digamos, si quieren por ahí leer un poco más, profundizar un poco más. Fíjense, esto es importante, dice, eh, los datos no se guardan en registro. En registro es lo que ustedes venían viendo, digamos, cuando trabajaban en forma de fila y atributos, y no en documentos, ¿estamos? Que son almacenados en una forma especial tipo JSON. Esta forma especial tipo JSON, este, que imagino que alguno de ustedes ya lo debe saber, digamos, es una forma especial de cómo se van a guardar los datos.
¿no? Que es distinto a la forma tradicional de los motores de base de datos relacional. Dice, lo que hace que se almacene datos en documento flexible, este, lo que facilita la persistencia y la combinación de datos. Fíjense, en este es un ejemplo. Fíjense, acá yo tengo, este, tengo una colección. Fíjense que acá no se llama, en el modelo relacional se le llama tablas, pero en la base de datos no SQL se le llama colecciones. No se trabaja con registros, sino que lo que se trabaja es con documentos. No se trabaja con columnas, sino que se trabaja con campos. Y los join, que es lo que generalmente trabajan, en realidad son documentos embebidos, ¿no? Acá tiene un ejemplo de un documento. Fíjense, en este documento tiene el nombre, que es Pedro, el apellido Martínez Campos, la edad que 22, las aficiones, amigo, y fíjense que tiene dos amigos, en este caso. Es un documento que está compuesto por otro documento, ¿no? Esto lo vamos a ver al final de esta teoría, cuando empiecen a ver un poco más en detalle. ¿Cuáles son las características de la base de datos no relacionales? Fíjense, dice, tiene un alto rendimiento para la persistencia. Persistencia significa que se mantenga en el tiempo, ¿no? Existe la posibilidad de tener documentos con información anidada, evitando de esta forma un número elevado de operaciones de entrada-salida. Y el soporte de índice, la posibilidad de crear índices sobre array y subdocumentos. Hay una alta disponibilidad. Alta disponibilidad significa que yo en cualquier momento lo puedo acceder y lo puedo acceder en forma rápida. Yo animaría a decir que es muchísimo más rápido que trabajarlo con una base de datos relacional. Lo que pasa es que si usted tiene ya una estructura definida, digamos, les conviene trabajarlo en ese caso con una base de datos relacional. Pero si ustedes tienen algo que va a tener que cambiar, digamos, o van a necesitar trabajar con PDF o trabajar con gráficos, digamos, seguramente van a tener que trabajar con una base de datos no relacional, ¿no? Hay un escalado automático. Eso significa que se hace un escalado horizontal, no un escalado vertical como se hace con la base de datos relacionales, ¿no? El escalado horizontal significa que puede crecer de forma horizontal, digamos, y no en forma vertical, lo cual obligaría a que incorporen más máquinas al clúster, ¿no? Por eso, fíjense, dice, el sistema de sharding distribuye la información por los diferentes clústeres de máquinas que ustedes pueden llegar a tener. Y fíjense en cuáles son las características de MongoDB. Está escrito en C++, tiene un protocolo binario, una replicación maestro-esclavo. Hay una forma de compartir que se llama sharding, que utiliza los clusters. Permite ejecutar JavaScript. Los que vieron conmigo modelo, digamos, programaron en Java, digamos. JavaScript es parecido, digamos, pero tiene diferencias bastante marcadas, digamos, con Java. Pero bueno, tiene muchas cosas en común también. Este, eh, eh, Prioriza el rendimiento sobre las características. En 32 bits solo permite trabajar hasta 2.5 gigas. Esto deben tenerlo en cuenta, porque si ustedes quieren hacer por ahí alguna aplicación real y en esa aplicación incluir gráficos, incluir documentos, es muy probable que no les convenga trabajar con 32 bits, sino con 64, ¿no? Puede ser utilizado para hacer Big Data y también para hacer trabajar con información geoespacial, digamos, trabajar con planos y eso. Bueno, para las consultas dinámicas dice que se utiliza algo que se llama MapReduce, que es para ubicar, digamos, para poder realizar las consultas. Bueno, acá hay algunos gráficos para que vean. ¿Cuáles son las ventajas de MongoDB? Fíjense, hay varias ventajas. Primero, que tiene una plataforma de datos distribuida. Esto significa que puede ejecutarse dentro y a través de datos distribuidos geográficamente y en la nube. En la práctica que ustedes van a hacer una base de datos chiquita y lo van a trabajar localmente, digamos. Pero puede trabajarse distribuidamente, digamos, y funciona bastante bien, digamos, porque está creado para eso. Tiene muchas funciones integradas. Y lo único que tienen que hacer ustedes es empezar a usarlas, digamos. Ustedes en el práctico, digamos, van a hacer cosas pequeñas, cosas simples, como para que tengan una idea, digamos, de cómo trabajar con una base de datos no relacional. Pero fíjense que tiene varias opciones. Por ejemplo, una visualización analítica y de datos, una búsqueda de texto búsqueda geoespacial también, procesamiento de gráficos, canalizaciones de datos, transmisiones capturadas por eventos, rendimiento de memoria, una replicación global. Entonces tiene muchas características
fíjense en lo que muestra el dibujo, que son muy usadas, digamos, para casos muy puntuales, digamos. Y fíjense, acá viene la pregunta, ¿en qué caso les conviene utilizar una base de datos no relacional como MongoDB o una base de datos relacional como la que ustedes estaban trabajando hasta el momento? Primero, cuando ustedes necesitan una alta disponibilidad, lo ideal es que ustedes tienen que trabajar con una alta disponibilidad. Alta disponibilidad significa que ustedes necesitan obtener los datos rápidamente, digamos, y tengan un par de miles de registros, digamos. Les conviene trabajar con MongoDB. Ahora, si ustedes a esas tablas generalmente no necesitan un mantenimiento muy, eh, no necesitan una gran cantidad de mantenimiento, entonces lo más probable es que les convenga trabajar con MySQL o con Postgre o con algún motor de base de datos relacional, ¿no? MongoDB permite la fragmentación. La fragmentación es como la fragmentación de archivos que ustedes vieron en el sistema operativo, que un archivo puede estar partido en varias partes, digamos. Y si ustedes creen que van a crecer con eso, entonces les conviene utilizar esta opción de fragmentación. Ahora, si ustedes ven que tienen un presupuesto limitado, lo que tal vez les convenga es trabajar con MySQL. Recuerden que la mayoría del el motor de base de datos que se encuentra en internet está con está en MySQL, digamos. Toda la base de datos que ustedes ven cuando hacen consulta en internet, digamos, en un 90% está con MySQL, ¿no? Cuando ustedes tienen un esquema inestable, les conviene también trabajar con MongoDB. Ahora, cuando ustedes ya tienen un esquema fijo, como ese diagrama de Martin que ustedes obtenían, y ya tienen todas las relaciones entre todas las tablas, entonces les conviene trabajar con una base de datos relacional. Si ustedes no necesitan trabajar con un administrador de base de datos porque van a hacer todas las relaciones, entonces les conviene trabajar con MongoDB. Ahora, si usted tiene una gran cantidad de transacciones son las operaciones que ustedes pueden llegar a hacer, entonces les conviene trabajar con MySQL o con Postgre. MongoDB generalmente está, la opción que le voy a mostrar ahora es solamente para que ustedes lo trabajen en la computadora, pero generalmente está diseñado para que se trabaje en la nube, no en no en una máquina local, ¿no? Nació ya para eso, digamos. Mientras que MySQL lo que ustedes buscan es el tema de la seguridad de los datos, ¿no? De que yo pueda acceder y que yo pueda tener derechos sobre una tabla o derechos sobre un registro, que no cualquiera pueda ver esa tabla. Si ustedes buscan el tema de la seguridad, entonces seguramente lo que están buscando es trabajar con una base de datos relacional. Bueno, fíjense en acá, lo que está con naranja son los casos en los cuales les conviene trabajar con MySQL y lo que está con verde con MongoDB. En el caso del Select, cuando ustedes van a hacer una gran cantidad de consultas, ¿con qué les conviene trabajar acá? ¿Con MongoDB o con MySQL? ¿Qué es lo que le dice el gráfico este? En este caso con Mongo, porque en este caso yo voy a hacer muchas consultas, digamos, consultas rápidas que puedan llegar a degradar el sistema si ustedes lo hacen con una base de datos relacional. Pero fíjense, si ustedes tienen ya un diseño de gráfico armado, digamos, y ustedes van a hacer mucho insert, digamos, y muy pocas consultas, que es lo que ustedes están buscando, entonces en ese caso, lo más probable es que les conviene trabajar con una base de datos relacional como MySQL, por ejemplo. ¿Estamos? Estas son solamente algunas pequeñas diferencias que pueden haber entre trabajar con una base de datos relacional y una base de datos no relacional. Conocí muchos profesores de base de datos que lo ven como algo malo, digamos, que la base de datos no relacional en realidad pueden incluir a las relacionales, digamos, o sea, pueden tener, aparte de eso, de trabajar con los documentos, como habíamos visto recién, con documentos, colecciones, campos y documentos embebidos, también pueden trabajar con joins, lo cual los joins son casi una exclusividad de la base de datos relacionales, digamos. Es como que la base de datos no SQL abarcan a los dos modelos, ¿no? Hasta ahora, chicos, ¿tienen alguna pregunta de esta parte? Piensen que esta parte es lo que generalmente le van a pedir cuando vayan a rendir el final o cuando vayan a rendir el coloquio, digamos, es en qué caso les conviene aplicar una base de datos SQL o, perdón, una base de datos relacional y en qué caso les conviene aplicar una base de datos no relacional, ¿no? Este, ustedes imagínense que están trabajando, no sé, y tienen que trabajar
con imágenes satelitales. Y las imágenes satelitales van a estar en algún formato, digamos. ¿En qué les conviene hacerlo? ¿En una base de datos relacional o en una base de datos no SQL? Si usted tiene un millón, no sé, un millón de imágenes satelitales, ¿con qué modelo de base de datos les conviene trabajar? Una base de datos documental. Por ejemplo, lo que yo le decía que el rectorado utilizaban para hacer las consultas de los PDF, la ventaja que tienen al poder trabajar de esta forma es que yo puedo hacer búsquedas en los PDF, lo cual ayuda bastante, digamos. Imagínense, ustedes tienen, no sé, creo que ellos no tenían mucho, tenían unos 20.000 PDF. Pero ¿cómo hago yo para hacer una búsqueda de la información que tienen los PDF con una base de datos relacional? Digamos, hay mucho más trabajo y hay muchas funciones que no están específicamente diseñadas para eso. Pero con una base de datos no SQL, como ha sido creada para eso, le facilita y tiene muchas opciones que le van a permitir hacer ese tipo de búsqueda. ¿No? ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Una pregunta? ¿Estamos, chicos? A ver, sigamos. Fíjense, acá le puse algunos pasos para instalar MongoDB. Lo primero que tienen que hacer es ir a la página de MongoDB, que es mongodb.com/e para hacerlo en español. Cuando ustedes acceden a esta página, van acá a productos y en productos van a trabajar con esta edición Community Server para que se guarde en su máquina, ¿no? Entonces el Community Server nos permitirá instalar MongoDB de forma local. La opción Enterprise Server permite utilizar MongoDB para los servicios de cloud. Los servicios de cloud son los que están en la nube, digamos, entonces eso les permite relacionar esa base se encuentra, no sé, en AWS, en Azure o en Google Cloud o en algún lugar, digamos, que va a estar en la nube. Como ustedes las pruebas las van a hacer todas localmente, entonces todo va a estar, van a utilizar esta opción, digamos, Community Server para guardar en su máquina, ¿no? Entonces hacen clic ahí y acá cuando le aparece Community Server le dice, bueno, las características de esto, fíjense, le dice que van a necesitar, no sé, creo que era, no, sé, no sé si creo que 250 megas. Bajan la última versión, yo lo hice hoy y era la versión 5.03, eh, la versión estable, digamos. Luego ponen acá, eligen cuál es el archivo que van a descargar, lo descargan al archivo, aceptan las condiciones de la licencia como cualquier programa. Yo hago siempre después una instalación personalizada para saber dónde lo van a instalar, digamos. Realmente lo instala en C, Program File, MongoDB Server y la versión 5.0. Yo acá lo cambio a la D porque, bueno, tema de organización mía, pero eso puede cambiar eso, depende de dónde lo quieran ustedes instalar, ¿no? Demora un poco en instalar porque hace algunos controles en línea, digamos, pero después cuando lo prueban a ver que no es pesado. Luego pregunta si lo queremos que se inicie como un servicio de MongoDB. Este servicio es como un demonio, digamos, si es que ustedes ya quieren que esté residente. Yo en este caso no lo puse como residente, porque después yo lo quiero iniciar, digamos, a este servicio. Luego les pregunta si ustedes quieren instalar Compass. Compass es como algo así como la parte visual, digamos, para que ustedes, es la guía, digamos, la interfaz gráfica para que ustedes puedan acceder a MongoDB. Acá yo le puse que sí, digamos, y si ustedes lo quieren usar a esta versión, digamos, está bastante completa, pero eso no es obligatorio. ¿No? Lo importante es que instalen MongoDB porque después van a tener que escribir sobre eso. Pero está bueno, digamos, que trabajen con alguna GIF o interfaz gráfica para que le ayude a reducir el trabajo, ¿no? Compass, MongoDB Compass es la interfaz gráfica oficial, digamos. Luego dice que va a proceder con la instalación, empiezan a instalar, termina de instalar, y luego que lo instalan a eso, lo que es importante es que modifiquen acá las variables de entorno. Las variables de entorno se tienen que ir a esta propiedad del sistema, variables de entorno, se van acá a Path, ponen a editar, y
cuando le ponen el editar, agregan una nueva variable de entorno que va a ser el lugar donde se descargó lo ejecutable de MongoDB. En este caso es de Program File MongoDB Server 5.0/bin. Fíjense que no se guarda en 5.0, sino que se guarda en /bin. Ahí están todos los ejecutables, porque si no lo hacen no van a poder ejecutar, ¿no? Si ustedes después salen y ejecutan y ponen mongo de menos version, eso guión version, lo que le va a decir es si tiene instalado o no la versión correcta. Generalmente lo que hacen también es reiniciar la máquina para que el pad se actualice. Digamos, si no pueden actualizar el pad y saben cómo hacerlo, o si no lo reinician la máquina, ¿no? Este es solamente para la parte de instalación. ¿Estamos, chicos, hasta acá? ¿Estamos, chicos? Ahora nos vamos a divertir un poco más. Fíjense, dice, si yo pongo MongoD, dice, lo primero que tenemos que hacer es ejecutar el servicio que inicia MongoDB, que se llama el servicio o el demonio se llama MongoD. Para ello, dice, tenemos que abrir una consola de Windows como administrador. Vamos a símbolo del sistema, ejecutar como administrador, ponemos MongoD, el comando se ejecuta y termina, o sea que no queda residente el demonio o el servicio de MongoDB. Entonces, para hacer eso, lo que tienen que hacer es crear el directorio, digamos, donde van a trabajar. Entonces, yo creo, en este caso, por ejemplo, fíjense acá cuando creo la carpeta donde yo voy a tener mi base de datos, que va a ser en barra la raíz, barra data, barra db. Y cuando yo hago eso, lo que estoy haciendo es indicando el directorio donde yo quiero que se guarden mis datos o mi base de datos, ¿no? Cuando vuelvo a ejecutar de vuelta MongoD o el demonio o el servicio, esto ya queda residente, digamos. O sea que si ustedes se fijan, no termina, digamos, de ejecutarse ese comando, y acá le aparece el puerto con el que están trabajando, que en este caso es el 27017. Es muy importante, digamos, que vean sobre cuál puerto pueden estar trabajando, porque puede ser que ustedes, por los programas que tengan instalados en su computadora, tal vez empiecen a trabajar en otro puerto, digamos, porque tal vez el 27017 esté ocupado. Generalmente no, y no van a tener problemas, digamos, pero fíjense en eso porque pueden llegar a tener un problema y van a estar, y acá no va a iniciar el servicio y no van a saber por qué, y es precisamente porque ese puerto estaba ocupado, digamos, y vamos a tener que redireccionar para que salga por otro puerto, ¿no? Una vez que acá ya se queda residente, digamos, MongoDB, o se queda residente el servicio, lo siguiente que tienen que hacer es ingresar al shell de MongoDB. Entonces lo que hacen es, abro otra ventana, otra del command, y en esa ventana escribo Mongo, solamente Mongo. Cuando escribo Mongo, fíjense en que esto obviamente Mongo está en el pad, ¿no? Cuando lo abre, fíjense que acá se abre el shell y le queda acá, no sé si llegan a ver el símbolo mayor, ¿lo ven? ¿Lo ven ahí al mayor, chicos? ¿Que aparece al final? Sí. Bueno, eso lo que le está indicando en ese caso es que yo lo tengo, estoy en el shell, digamos, de MongoDB. Entonces yo puedo trabajar ahí, puedo hacer todas las operaciones que yo podría hacer con JavaScript. ¿Cuáles son las operaciones que yo podría hacer con JavaScript? Fíjense, acá les voy a mostrar algunas que son básicas. Por ejemplo, hacer algunas operaciones matemáticas. Por ejemplo, si pongo 3 más 1, me va a salir 4. O si pongo A igual a 100 y pongo B igual a dividido 5, me va a salir el resultado de B, que en este caso va a ser 1000 dividido 5, va a salir 200. También puedo utilizar las librerías de JavaScript. Por ejemplo, si pongo math.py, me va a mostrar el valor de pi, que es 3,14. Si pongo el seno de 90, salir 0,89. Si pongo una nueva fecha, bueno, me va a salir la fecha del día. Puedo yo crear una función, digamos. Fíjense, puedo poner, por ejemplo, function factorial y paréntesis n, y entre llave escribo mi función, y luego aprieto enter, ya creé una función, y luego pongo factorial de 5, y el factorial de 5 es 120.
O sea que yo tengo todas las opciones que tiene un shell común de JavaScript, digamos, puedo utilizar todo eso. Además de poder crear una base de datos, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? O sea que yo puedo hacer operaciones matemáticas, puedo hacer asignaciones, crear mi propia función, usar las funciones matemáticas, digamos, que tiene JavaScript y me puedo ayudar con eso, ¿no? Por eso es importante que lo que tienen que tener en cuenta es que tienen que tener el shell cargado. ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cómo levantan ustedes el shell? Y es cuando yo pongo MongoD después de haber creado acá el directorio. ¿No? Este directorio es el directorio de la base de datos, que en este caso es barra data barra db. Una vez que yo haga eso, fíjense, cuando yo ejecuto MongoD, ya el servicio o el demonio ya queda corriendo, ¿no? No va a salir. Y entonces ya puede ingresar a mi shell de MongoDB con el comando Mongo. Escribo Mongo y ya me va a aparecer el símbolo mayor para que yo empiece a trabajar ahí y a crear los documentos y a hacer todas las operaciones que yo quiera hacer, o quiera trabajar. ¿Estamos, chicos, hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, sí. No. Fíjate que de la forma así como yo te lo estoy mostrando, no queda residente, digamos, el servidor, sino que vos cada vez que vos lo querés ejecutar, tenés que levantar el servicio y después ya podés ejecutar, digamos. Te podría llegar a dar algún tipo de problema si el puerto está utilizando el mismo puerto, pero es medio raro que utilicen ese puerto, ese puerto, ¿entienden? Es muy raro que utilice el 27017, creo que era. Y 27017. Igual yo no me fijé, pero debe haber un archivo de configuración, digamos, si este puerto está ocupado, porque no sé, vos tenés MySQL y está ocupado ese puerto, lo redirecciona a otro puerto, digamos, y lo levanta al servicio. ¿Se entiende, no? Y ¿ah? Pero es bueno, puede pasar, digamos, que estoy ocupando ese puerto, no sé, o que tal vez ese puerto, no sé si vos tenés algún firewall en tu computadora, por ahí quede bloqueado o algo. Es raro, digamos, pero o sea, en un 99% no le ha pasado. Esperemos que no esté en ese 1%. Bueno, lo siguiente, bueno, acá vamos a ver cómo crear una base de datos en MongoDB. Eh, Fíjense, si yo pongo el comando db solo, me va a decir, eh, eh, podemos ver que por defecto al iniciar la base de datos es test. O sea, yo le digo, ¿cuál es la base de datos? Y me dice, por defecto estamos parados en la base de datos test o prueba, ¿no? Si yo quiero ver cuáles son las bases de datos existentes, yo en el comando, en el shell, puedo escribir show dbs, me va a decir cuáles son la base de datos existentes, digamos. Estas bases de datos son las que se crean por defecto. ¿Cuáles son las bases de datos que existen por defecto de nuestro motor de base de datos? Cuando yo le puse, ¿cuáles son las bases de datos que se crean por defecto? Claro, admin, config y local. Cuando yo hace un rato, digamos, creé el directorio y después ingresé por primera vez con Mongo, al ingresar, digamos, por defecto me crearon estas tres bases de datos, digamos, que son las que ustedes tienen para poder trabajar, digamos, que Mongo debe crear para poder trabajar, ¿no? Fíjense que acá el comando es show dbs. Yo acá primero le voy a enseñar cómo hacer a través de la línea de comando, digamos, cómo ir creando las instrucciones, que digamos que eso va a ser genérico para todos, digamos. Pero después vamos a ver, hay otra página donde les muestro cómo hacerlo con la interfaz gráfica, digamos. Capaz que les conviene hacerlo con la... Ustedes después van a elegir con qué trabajar, digamos, ¿no? Si yo quiero obtener ayuda, escribo help. Si yo pongo help dentro del shell de Mongo, ¿no? No del shell del DOS, ¿no? Si escribo dentro del shell de MongoDB me va a salir las diferentes opciones que tengo. Fíjense, acá dice db.gel me da ayuda de los métodos de la base de datos, o show dbs me muestra los nombres de la base de datos. Entonces, acá tiene una ayuda, digamos, de qué es lo que puede mostrar, digamos, con esta versión. Si yo, por ejemplo, pongo db.gel,
fíjense que me van a aparecer todos los métodos que tienen. Fíjense que tengo métodos para autorizar, para clonar una base de datos, para crear un usuario, para crear una vista, para hacer colecciones. En la práctica van a utilizar lo básico, digamos, que es crear una base de datos, crear un documento, insertar algunos registros, pero no va a ser mucho más complicado que eso, ¿no? ¿Cómo creo yo una base de datos? El comando para crear una base de datos es un use. Cuando yo pongo use facultad, fíjense en que facultad no estaba creada. Entonces, lo que hace es, hace un switch o cambia la base de datos facultad. Entonces, después, si yo hago un show DBS, fíjense que me sigue apareciendo admin config y local, pero no me apareció facultad. ¿Por qué no me apareció facultad? ¿Por qué no me apareció la base de datos facultad? Chico, claro, ¿no? ¿Por qué no me apareció acá la base de datos facultad? Si yo la acabo de crear. Porque no tiene ningún dato. Hasta que yo no agregue algún dato, no me va a aparecer nada, digamos, ¿no? Entonces tengo que insertar yo algún documento. Entonces dice, vamos a insertar una colección llamada alumnos. Fíjense, la colección es como, acuérdense, como una tabla, con una colección. Dice, esto se va a hacer con el método insert, tal como se muestra en la imagen. Entonces yo pongo db.alumno.insert. ¿Alumno qué? ¿Alumno qué? Es la colección. Estamos de la base de datos donde yo estoy posicionado. Insert qué? Insert qué? Pero en realidad es el método. Son los métodos que están, fíjense que acá le aparecía una serie de métodos que yo puedo, bueno, no llegó hasta insert, pero hay varios métodos, ¿no? Entonces este método es para insertar registro. Entonces le digo que inserte, fíjense en abro el paréntesis y fíjense en dónde cierro el paréntesis, ¿no? Abro y cierro el paréntesis. Y le pongo inserte entre llave como nombre, dos puntos José. Ahora, este es como lo que ustedes veían cuando trabajamos con Pobre, digamos. Nombre en este caso, ¿qué es como el atributo que ustedes tenían con la base de datos relacional o es el valor que ustedes tenían en la base de datos relacional? En realidad es como un atributo. Sí puede ser, sí le podemos saber que sí es una clave, digamos, pero en realidad acá estoy trabajando como si fuera una especie de atributo. Yo digo que yo voy a tener un atributo que sea nombre y que le voy a ingresar el valor José, ¿no? Fíjense que cuando yo aprieto Enter me dice el resultado de la escritura fue que se insertó, entonces me dio uno, digamos, uno generalmente es que se insertó correctamente. Si yo vuelvo a escribir, hago un show DBS, fíjense que acá tenía solamente admin, config y local. Acá, ¿qué me apareció? ¿Qué me aparece? ¿Qué me aparece diferente? ¿Qué base de datos me aparece? La base de datos facultad, ¿lo ven o no? Cuando, ¿y por qué acá no me aparecía ninguna, no me aparecía la base de datos facultad y acá sí ya me aparece la base de datos facultad? Porque acá estaba vacío y aquí ya no, ¿no? Ahora, si yo le digo show collection, que es otro comando, ¿qué es lo que me hace? Que me muestra qué cosa. ¿Qué es lo que hace el show collection? Me muestra las colecciones que yo tengo. ¿Estamos? Las colecciones son como las tablas. ¿Estamos? Fíjense que acá yo lo único que hice fue crear una tabla alumno, cuyo nombre, una tabla alumno, con un atributo nombre y el valor José. ¿No? Tenganlo en cuenta eso. Si yo quiero borrar una base de datos, que lo hago para que prueben, y esto está bueno, digamos que ustedes después la bajen a base de datos y la prueben, pueden decir db facultad. Cuando yo pongo db, digo cuál es la base de datos en la que estoy posicionado. En este caso es la base de datos facultad. Si digo db.drop database,
lo que estoy haciendo es borrando, fíjense, hay un borrado de la base de datos facultad. Bueno, tengo que pasar algunos parámetros, ok, y uno. Perdón, perdón, hago db drop database. Entonces, al hacer esto y al apretar enter, me muestra acá el resultado. El resultado es que se borró la base de datos facultad y que esa operación se realizó correctamente, o sea que es uno. Y si muestro show dbs, esa base de datos ya no existe, ¿no? Pueden utilizar varios métodos. Fíjense, hay un método que es drop solo, por ejemplo. Entonces, db.alumnos.drop me va a borrar la colección de alumnos o la tabla de alumnos si es que yo quisiera hacer eso, ¿no? Hay varios métodos que ustedes pueden utilizar, digamos, y eso ya depende de lo que les pidan en la práctica. ¿Estamos, chicos, hasta acá? ¿Alguna pregunta? Miren que se viene lo más divertido. ¿Estamos, chicos? Sigamos. Vamos a ver un poco de herramientas aquí. Después, estas herramientas ustedes trabajan con las que ustedes quieren. Si ustedes quieren hacerlo a mano, como les mostré, digamos, recién, lo hacen a mano. Quieren utilizar alguna herramienta como Compass o la que yo les voy a mostrar acá, digamos, la utilizo, ustedes utilizan la que ustedes crean, digamos. Hay dos formas de trabajar con MongoDB, una es con el shell de MongoDB y otra es utilizar una herramienta GUI. Hay varias herramientas GUI. Bueno, pues la más conocida son Studio 3T, que es el más completo de todo y un entorno de desarrollo integrado. Hay uno que se llama Robo 3T o RoboMongo, que es una herramienta de código abierto que es muy liviana en el sentido de que no es pesado, digamos, y es la que yo le voy a mostrar. Y tal herramienta de MongoDB Compass, que es la que le viene por defecto, ¿no? Yo estuve viendo hoy y parece que está bastante completa, digamos. Es la que ya cuando ustedes instalan Mongo por defecto, si ustedes le ponen también le va a instalar el Compass. Está bueno que lo prueben, digamos, para ver cuál les resulta más, cuál les gusta más, digamos. ¿Cuál es la que yo elegiría, digamos? Y bueno, esto podrían ver según es cuestión de gusto, digamos. Acá, por ejemplo, el ejemplo que le voy a mostrar es con la interfaz con RoboMongo. O RoboMongo era la segunda, RoboMongo, Robo 3T. No sé por qué le pusieron RoboMongo. Pero fíjense, lo primero que tienen que hacer en toda, ¿no? En toda la interfaz gráfica es definir la conexión. Entonces, cuando ustedes ponen crear, digamos, la conexión, fíjense que acá viene un seteo que ustedes tienen que escribir, digamos. Es el tipo acá, por ejemplo, fíjense, en la conexión es directa, le ponen un nombre cualquiera a la conexión que ustedes quieran hacer, no sé, mi primera conexión o mi conexión con Mongo. Sobre qué dirección quieren trabajar, que en este caso es localhost, porque ustedes van a trabajar localmente, y el puerto, que por defecto debería ser 27017, y si no pasa nada extraño, digamos, deberían poder trabajar con ese puerto. Pero como le dijo a uno de sus compañeros, esto puede llegar a cambiar o puede variar, ¿no? Y lo último es que acá hagan la opción que dice test. Esta opción que le dice test, lo que va a hacer es un testeo, que le va a decir si todo esto que ustedes hicieron previamente es correcto o no, digamos, ¿no? Si el test le sale ok, entonces está todo bien, digamos. Y si le sale algún error, es porque tienen que leer el error y ver en qué se equivocaron, ¿no? Ponen save y ahí ya guardan la conexión, digamos. ¿Esto qué es lo que les permite? Es lo mismo que la conexión que ustedes hacían con Pobre, digamos. Ustedes se conectaban al servidor, digamos, acá también se tienen que conectar al servidor o al servicio o al demonio que ustedes están creando, digamos, ¿no? Para que puedan trabajar. Fíjense, cuando yo lo pongo a grabar, acá ya se guardó, fíjense, mi conexión local, que con localhost 27017, ¿no? Y bueno, y ahí ya pueden trabajar con MongoDB, digamos, si es que ustedes quieren hacer, pero con cualquiera de la otra herramienta, ya sea Compa, generalmente la que van a utilizar porque es la que viene por defecto, tienen que hacer lo mismo, digamos, lo primero que tienen que hacer es crear una conexión, ¿no? Y después, como les dije, lo que van a hacer ahora en la práctica es algo sencillo, digamos. Fíjense, le dice que como ya se dijo antes, se trabaja todo con JSON. JSON es el formato de cómo van a escribir. Entonces, de vuelta, esto es como para que ustedes lo tengan en cuenta.
Las tablas con las que ustedes venían trabajando hasta ahora son las colecciones. Los registros son los documentos con los cuales van a trabajar. Las columnas son los campos y los joins son los documentos embebidos, ¿no? Que son los que le van a permitir hacer las relaciones. Entonces, fíjense acá, yo tengo nombre, apellido, edad, aficiones, amigos. Fíjense que acá tengo nombre, tiene dos amigos, fíjense, Pedro tiene dos amigos, María y Luis. ¿Cómo creo una base de datos con RoboMongo? Acá ya, como yo ya tengo creada ya mi conexión local, digamos, entonces me posiciono acá en la conexión local y le pongo Create Database, ¿digamos? O le escriben localmente, digamos. Esto es para que lo vean acá cómo hacerlo de forma gráfica. Se puede hacerlo de las dos formas. Creo la base de datos, acá me pide cuál es el nombre. Fíjense, de vuelta le dice acá que están trabajando con la máquina local en la 27017. Acuérdense que este localhost lo van a trabajar acá localmente para el tema de la práctica que tienen que hacer en esta materia. Pero cuando ustedes quieran trabajar en forma real, digamos, lo más probable es que acá lo trabajen con una dirección IP que le va a dar algún servidor, no sé, de Azure o de Google, o de algo que ustedes tengan en la nube. ¿Estamos? Acá para esta práctica lo trabajamos localmente, ¿no? Entonces yo pongo crear la base de datos, le pongo crear y automáticamente, fíjense, acá ya se crea la base de datos facultad. Luego inserto una colección, la colección era como una tabla, fíjense, entonces le digo, hago clic en el botón derecho, crear colección alumnos, entonces ya creé mi colección de alumnos. Luego inserto un documento, entonces como ya tengo mi colección alumno, entonces hago clic en el botón derecho, insertar documento. Fíjense que cuando yo inserto el documento me aparece acá este editor, digamos. Este editor lo que me está diciendo de vuelta, donde yo voy a insertar, en este caso el localhost 2707, la base de datos que es alumno, la colección, perdón, la base de datos que es facultad, la colección que es alumno. Y fíjense que lo que yo ingreso es la LU100, el nombre es José, una fecha de ingreso. Fíjense cómo escribo yo la fecha de ingreso, 2018, bueno, la fecha de ingreso. La LU, ingreso después, dos registros, fíjense que dos grupos, que en este caso es la LU200 que corresponde a Mónica y la LU300 que corresponde a Pedro. ¿Estamos? Fíjense que las llaves cierran acá la llave cada uno de los documentos que yo tengo y que están relacionados. ¿Estamos? Y que esta llave principal cierra con esta, digamos. Es muy bueno, digamos, que esto lo tengan en cuenta y que generalmente utilicen algún editor gráfico para que no cometan errores. Porque acá, fíjense que los valores numéricos se los marca con rojo, ¿lo ven? 100, 200, 300. El texto lo marca con verde. José, en este caso la fecha también es un texto. Mónica y Pedro también es un texto. Y acá ISODate, que es una fecha, lo marca con azul, ¿no? Esto lo hace el editor gráfico, digamos, que en este caso es Mongo 3T o RoboMongo, ¿no? En este caso le dice el JSON es válido, entonces apretan OK y automáticamente van a guardar el dato, ¿no? ¿Hasta acá, chicos, tienen alguna duda de esta parte? Fíjense, lo único que hicimos fue crear la base de datos, crear la colección e insertar algún documento, ¿no? ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? ¿Están o no están? Bueno, igual, de todos modos, fíjense que en cierta forma también es muy parecida al usar una interfaz gráfica que al usar una interfaz gráfica con lo que ustedes ya venían haciendo con Power, estamos con el PKMIP. ¿Cómo inserto documento a través del shell de Robo 3T? Esta es otra forma de hacer, fíjense. Me paro en facultad, pongo Open Shell, abro el shell de Robo 3T, entonces acá me va a aparecer una línea negra, entonces en esa línea escribo yo mi comando, pongo db alumno insert y también puedo escribirlo de esta forma, ¿no? Fíjense que yo acá ingresé otro registro. Ahora, yo acá inserté, fíjense, un alumno LU400, nombre Florencia, la fecha de ingreso, el grupo LU400 y el nombre Juan.
¿Qué notan? La inserción le dice que se hizo correctamente, digamos. ¿Pero qué notan? ¿Que hubo algún problema o no? ¿O hubo algún error que ustedes hayan detectado o no? Fíjense en este ejemplo que decía acá que yo insertaba 100 José, fíjense en LU 100 José, LU 200 Mónica, LU 300 Pedro. Y acá yo inserté LU 400 Florencia eh, y LU 400 Juan. ¿Qué es lo que notan? ¿Qué error pueden ver ahí a simple vista? O sea, esto se insertó correctamente, o sea que no hubo problema, no era un error, no era un error de sintaxis, sino no lo hubiera dejado de insertar el valor, digamos. Pero ¿qué es lo que notan ustedes, por ejemplo, que hubo diferente con lo que yo había hecho antes? ¿Pueden ver o no? ¿Pueden ver o no, chicos? Acá la LU, por ejemplo, ¿cómo está escrita? Todo lo que está Todo con mayúscula. Y acá la LU, ¿cómo está escrita? una mayúscula y otra mayúscula. Eso tengan en cuenta eso porque si hay, el Mongo le va a dar, después le va a saltar la diferencia, por más que estén en Windows o estén en Linux, digamos, saltar la diferencia con eso. Y después otro es que acá tengo 400 y 400. No podría tener, o acá debería tener otro número, otro número de LU, digamos. Pero como le digo, esos son errores lógicos, digamos, porque de todos modos, fíjense que acá la inserción se la hizo igual, digamos, ¿no? Bueno, acá dice, bueno, hemos agregado dos documentos o objetos, se deben observar que no tienen la misma estructura. El primer documento llamado José tiene un grupo formado por Pedro, mientras que Florencia tiene un grupo formado por Juan. O sea, acá tengo solamente está formado por Juan y acá está formado por dos, ¿no? Por Mónica y por Pedro. ¿Sí? Y hay una diferencia. Dice, otra diferencia grande es que el primer documento tiene un campo LU con minúscula y otro LU con mayúscula. ¿No? También hay otro error, aunque este es lógico, es que si ingresamos mal a LU, no debería haber dos alumnos con LU igual a 400, porque este control de integridad, digamos, no lo está haciendo como lo hacía la base de datos relacional. ¿Se acuerdan que ustedes le podían poner que sea una clave única? Esta es una diferencia grande con la base de datos relacional en la cual la información se maneja por tablas, ¿no? Tienen estructura definida. ¿Cómo hago yo para visualizar los documentos? Para visualizar los documentos, el método que se utiliza es fin. Entonces, fíjense, si yo escribo acá dbalumno.fin, ¿lo ven? Me va a mostrar todos los alumnos, digamos. Que en este caso son dos nada más, que es el alumno formado por José y el alumno formado por Florencia, digamos, los dos documentos que yo tengo. Si yo quiero que esto se vea mejor, puedo utilizar otro método, además de fin. Fíjense que le pongo punto fin, punto pretty, pretty es que se vea bien, digamos, se vea bonito. Entonces fíjense que acá se lo muestra por columna. Me dice el ID, tengo la LU100, el nombre José, la fecha en eso tanto, el grupo está formado por 200 y por 300, y acá tengo el ID 400, nombre Florencia y la fecha de ingreso, y solamente tiene un solo grupo, ¿no? Otra forma de visualizar estos documentos es a través de la guía, a través de la interfaz gráfica de Robot 3T. De esta forma, por ejemplo, yo puedo poner DB Collection. eh, bueno, si yo escribo acá db.getCollection, o sea que me devuelva todas las colecciones de la tabla alumnos, digamos. Fíjense que me muestra, digamos, todos los valores que se ingresaron en esa colección, ¿no? Y otra forma, y acá no le puse ninguna condición, si no le pongo ninguna condición, por defecto me va a mostrar los dos registros que yo tengo, las dos colecciones que yo tengo. Ahora, si yo le pongo una condición, por ejemplo, solamente que me muestre Florencia, solamente me va a mostrar los datos acá que corresponden a Florencia. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá, chicos? Fíjense, acá puedo utilizar un comando for each que se utiliza mucho en los lenguajes, dice, el cual nos barre toda la colección de alumnos y nos muestra el resultado por pantalla. Hay un pequeño error al mostrar la LU de Florencia, nos muestra como resultado indefinido. Y esto es porque está, en un caso tenemos
LU con mayúscula y en otro caso LU las dos con mayúscula, ¿no? Yo pongo DBU alumno, DB alumno punto fin por each, o sea que muestre para todos y que imprima, print, fíjense los alumnos cargados son, pongo alumno, nombre LU y le pongo alumno.lu. Fíjense que el primer alumno que es José me muestra bien LU 100, pero el segundo alumno que es Florencia me da un error porque acá yo tengo una LU que está escrita con mayúscula, entonces cuando quiere relacionar este alumno.lu con la LU con mayúscula no encuentra la relación, entonces me va a saltar un error, ¿no? Y esto es independiente de que ustedes, como le digo, trabajen con Windows, trabajen con Linux y van a seguir teniendo ese error, digamos. El error es un error de creación en el campo. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Estamos, chicos? Bueno, veamos la última, ya acabamos ya. Porque la idea del práctico es que ustedes creen una base de datos, creen alguna colección, hagan algunas modificaciones, pero no mucho más que eso. Para realizar modificaciones se utiliza el método update. Entonces, recordemos como había que, bueno, ¿se acuerdan que así había creado la tabla? Perdón, había creado la colección, entonces insertamos un nuevo campo. Fíjense que yo le digo que actualice a Florencia, fíjense que le pongo db.alumnos.update, ese sería mi método. Donde el nombre sea igual a Florencia y el CTO le pongo que LU sea igual a 400, entonces estoy insertando esa LU. Estamos igual a 400, que es lo que me faltaba y me daba como un error hace rato. Puedo borrar el campo. Fíjense que acá yo le puedo decir db alumno update, donde el nombre sea igual a Florencia, un set es borrado, y que me borre lo que tenía ese atributo LU. En este caso lo está borrando. Estamos borrando el grupo. Bueno, estamos borrando acá el atributo SLU que estaba en las dos con mayúsculas, porque ya ingresé uno que puso la primera con mayúscula y la segunda con minúscula. Después, fíjense, si yo quiero borrar el campo grupo del segundo documento, tengo que poner Florencia y borrar ese elemento. Estamos que también se borra con un set. Si yo quiero agregar un nuevo subdocumento, fíjense que el subdocumento es que agregue a Florencia, le agregue un nuevo grupo que se llame LU500, nombre Juan. Entonces, cuando yo después pongo un feed nombre igual a Florencia, para ver qué es lo que guarda, me dice que guarda el nombre Florencia, la fecha de ingreso tal, la LU400 y el grupo el grupo que era correcto, digamos que era 500 y Juan. Borré el grupo viejo que yo tenía antes, lo hice unset, lo borré acá el grupo y me quedé solamente con este que dice 500 Juan. Estoy agregando un nuevo grupo. Y